estoy bien. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Libre soy, libre soy, libre soy, libre Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Estamos viendo los hijos de Dios y estamos viendo los hijos de Jacob. Hasta el día de hoy ya hemos visto 10 hijos. Hemos visto los hijos de Jacob con Lea, Rubén, Simeón, Leví y Judá. Y después vimos los hijos de Bilhá, esto es Dan y Neftalí. Después vimos los hijos de Jacob con Silpa, estos Gad y Aser. Y luego vimos que en respuesta a las mandrágoras, Lea queda embarazada y queda embarazada de Isaacar. Y luego tiene otro hijo que se llama Zabulón. Tenemos una hija que es la única hija de los dos, la cual menciona la Escritura con respecto a la historia, y el nombre de la hija es Dina, que se llama como su hermano Dan. Dina es para mujer, y Digna también significa juez. Ahora, Dina, podríamos decir que desde la llegada de Dina es cuando inician los problemas con Jacob y con los moradores de aquella tierra. Dina es el resultado de una violación. La violación se da a causa de una de las cosas que hace Dina en imprudencia, según lo relata ahí en Génesis capítulo 34, versículo 1 y 2. 34, 1 y 2. Y dice ahí la Escritura que Dina comete el error de exponer su vida, y la razón por la cual expone su vida, según la Escritura, es porque quería ir a ver las hijas de aquel país. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y entonces se considera que la imprudencia de Dina era alejarse de sus padres,
alejarse de sus hermanos y tornarse a un lugar que ella no conocía. Yo creo que el hombre y la mujer, los dos son curiosos. Creo que la curiosidad es parte de la humanidad. Pero podríamos decirlo que la mujer es un poquito más curiosa todavía que el hombre. No quiero que se oiga así como mal. Y cuando hablo de curiosa me refiero a que le gusta un poquito más saber lo que acontece alrededor. Especialmente si la mujer ha estado encerrada en una esfera de cristal. Es mucho más inclinada a ser engañada por la gente del mundo. Y este es el suceso que le ocurre a Dina. Dina sale, su curiosidad es ver las hijas de aquella tierra, las cuales son paganas, y en su curiosidad, en el versículo 2, ocurre algo. Dice, y la vio Siquem. Entonces, cuando dice la Escritura que la ve Siquem, Siquem es lo que después sería Samaria, es lo mismo que después vendría a ser Samaria. Esa parte de Siquem es lo que se conoce como Samaria después. Y dice que hijo de Amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y dice, y la deshonró. Entonces, el resultado de la curiosidad de Dina es una deshonra. La palabra deshonra, ¿verdad?, es una palabra que indica aflicción o humillación. Yo creo que todos enterremos el concepto. Lo que significa es que la violó. Y la violó porque, bueno, al parecer esto era muy normal entre los cananeos. Cuando veían a una mujer y la mujer les gustaba, pues la tomaban. Pero esto es porque estaba sola. Era muy normal que las hijas, vamos a llamarlo de familias, siempre estuviesen con un hermano o estuviesen con su padre o viajasen en caravana con ellos. Pero en este caso, su curiosidad la llevó a salir, a exponerse, a estar sola, y por eso la violaron. Entonces, como resultado de su violación, ¿verdad?, ocurre algo, y por parte de Jacob piensa resolver el asunto a través de pedirle a Siquem, se reúne con él y de que se case, o sea, dice que se va a casar con Siquem. Pero la historia, la cual ya contamos en la clase de Simeón y Leví, sus hermanos, cuando oyen la deshonra de su hermana, en venganza salen, engañan a aquellos a través de lo que viene a ser lo que sería el hecho de la circuncisión, y los matan, y matan a muchísimos de ellos. Y por eso a ellos no les correspondió una de las cabezas de la corona, que es la primogenitura. Ni a Simeón ni a Leví le toca la primogenitura. Luego Leví, ya hablamos de esto, por el celo le toca el sumo sacerdocio. Entonces, algunos piensan que la razón por la cual sucedió esto fue posiblemente un cierto tipo de castigo sobre Lea, porque Lea, pues de alguna u otra manera, tomó a Jacob y lo compró por mandrágoras. En este sentido, pues es como, no lo voy a llamar de esa manera porque era su esposa, pero es como vender la intimidad. Entonces dicen, bueno, por eso le correspondió a esta Dina que le ocurriese ello. Ahora, ¿qué tan hermosa era Dina? ¿Verdad? ¿Qué tan bella era Dina? Era tan hermosa al parecer que simplemente aquel hombre la tomó y la violó. Entonces, una de las cosas interesantes acerca de ello es que ¿qué podríamos aprender de esto? Bueno, yo no tengo hijas, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Muchos de ustedes no tienen hijas tal vez, pero aquellos que tienen hijas, pues las hijas son una gran bendición, ¿no? Pero también con las hijas conlleva más peligro para ellas cuando salen, ¿no?, cuando están solas. Las hijas son más curiosas, son más fácilmente engañadas, son más ingenuas, para que me entiendan. Y aunque no lo crean, hermanos, las hijas tienen más que perder en este sentido. No estoy hablando en un concepto machista, estoy hablando de un concepto real. No, si una hija es violada y queda embarazada, el hombre se va y se pierde, y la hija pues es la que tiene que lidiar con el embarazo y luego tiene que lidiar con la decisión qué va a hacer con ello. En la sociedad antigua, las hijas que eran violadas, las hijas que perdían la virginidad, pues estaban
expuestas a la muerte por parte de la ley de Moisés. Entonces, el concepto de las mujeres era muy complicado en aquellos tiempos. Aparte, esta es mi opinión, cuando tú ves la Biblia, casi siempre que hay un problema, el problema surge de una mujer. Lo ves en el caso de Adán y Eva, lo ves en el caso aquí de Jacob, ya tiene 10 hijos y está en la tierra y no ha tenido ningún problema con nadie. Y es hasta que viene su hija que tiene problemas con los moradores de aquella tierra. Entonces lo ves con él, lo ves con el pueblo de Israel, aún lo ves en el concepto de Jesús, la madre de Jacobo y Juan, la imprudencia de ellos. O sea, siempre la mujer de alguna u otra manera está infiltrada en un problema bíblico y no sé por qué sea. No sé si es por la imprudencia, realmente no tengo idea por qué sea, hermanos. Es el concepto de la mujer. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto en cuanto a aquellos que tienen hijas? Primero, que sus hijas van a ser inclinadas a ver los moradores de aquella tierra, o como dice aquí, las hijas de aquella tierra. Los hijos también lo hacen, pero como las hijas batallan más con vanidad, aunque los hombres también son vanidosos, pues las hijas normalmente ven en otras hijas de la tierra, en otras mujeres, algo que les va a llamar la atención. Entonces, si te dieran a escoger a ti, ¿verdad? Dirías, bueno, yo amo a mis hijas, es lo más hermoso y todo lo demás, pero realmente requieren un poco más de cuidado que los hijos. Ahora, aquí vemos el caso en que le faltan al respeto, el que la humillan, que la violan, y con ello pues conlleva un sinfín de cosas. La pregunta sería, ¿por qué la violaron? Número 1, porque iba sola. ¿Por qué la violaron? Número 2, porque no debería de haber andado sola. Esto quiere decir que desobedeció a su cabeza. Número 3, ¿por qué la violaron? ¿Sería la forma en que estuviese vestida? ¿Sería la forma en que iba ella arreglada? No lo sabemos. Simplemente lo único que dice la Escritura es que la vio Siquem y la violó. Y entonces viene con ello un sinfín de problemas para ella. Ahora, Jacob, reitero, la propuesta de Jacob hacia Siquem y Amor es que se casen, de alguna otra manera que las familias emparentaran y habitaran juntamente para morar en ese lugar y negociar. Una vez más, hay veces, en cuanto a las hijas, cuando, yo creo que aquí también algo sucede con Jacob, ¿no? O sea, ya no tiene opción. O sea, la hija ya fue humillada, ahora, ¿qué va a hacer Jacob? Jacob no la puede dar a ningún otro ser humano, a ningún otro varón, porque ya no es virgen. Y en el concepto de las lenguas de los pueblos semitas, no ser virgen incluía no poder ser recibida de la misma manera. Entonces, lo que ve Jacob como la solución es, pues, voy a dejar que se case. Y yo creo que muchos padres, pues, toman esa opción, ¿no? La pregunta sería, fíjate lo que está haciendo su papá. ¿Tú crees que Dina quería vivir con una persona que la había violado? Es una pregunta, hermanos. ¿Crees que Dina quería vivir con una persona que la había violado? Hermanos, eso es lo que su padre está decidiendo por ella. Ahora, todos cometemos errores. ¿Crees que el error que cometió Dina implica que viva con su violador el resto de su vida? Hermanos, ¿creen que un error de o sea, no fue como que ella decidió acostarse con él, sino que la violó? Pero fue un error. ¿Crees que un error para ella implica que viva con su violador el resto de su vida? La otra pregunta es, ¿por qué Jacob le haría eso a su hija? ¿Por qué Jacob le querría hacer eso a su hija? O sea, Jacob ve la solución en ello. Entonces, aquí hay varias cosas que tenemos que pensar, ¿no? Si tú tienes una hija, pues debes de cuidarla. Si tú tienes una hija, debes de compartir con ella los riesgos que hay cuando decide salir al mundo a ver a las hijas del mundo, cuando decide convivir con las hijas del mundo y cuando decide vestirse como las hijas del mundo. Entonces, en la manera que está diseñado el hombre, como la mujer, el hombre ve a la mujer en una forma distinta que la mujer al hombre.
Esto es algo que ustedes como mujeres nunca van a comprender, pero que los hombres me comprenden. No importa el estatus del varón, si la mujer es codiciable, el varón puede ser inclinado a hacer algo al respecto. Hay un dicho que dice, cuando el arca está abierta, hasta el justo peca. Y el concepto es que las hijas cuando se exponen al varón, pueden ser humilladas por el varón. Entonces, yo creo que por eso Dios aconseja, tanto Pablo como Pedro en su palabra, que el atavío de la mujer, ¿verdad?, sea decente, que el atavío de la mujer sea con castidad, que el atavío sea como mujeres que profesan piedad, y eso solamente te lo puede decir un varón. Un varón solamente te puede decir si el atavío es apropiado o no. Y aquí pues ya podríamos decir, hay varones que son muy estrictos, hay como que los dos extremos, y hay varones que pues no son nada estrictos. Entonces ahí como varones tendríamos que saber implementar el hecho si tenemos una hija. Las hijas no son vistas por el sexo opuesto de la manera que lo ve otra mujer. Y entonces todas las mujeres de la tierra, como dice aquí, las hijas de la tierra no se van a comportar de la misma manera que las hijas. Estoy hablando solamente de la vestidura, pero no solamente la vestidura, puede ser también el trato, puede ser la forma en que se comporta, puede ser muchas otras cosas que implican ello. No estoy anulando la responsabilidad de aquella persona que le falta el respeto. La persona que le falta el respeto es culpable de eso y tiene que pagar por eso. Pero estoy diciendo el concepto por qué en el caso de Dina fue violada. Entonces, ustedes, hermanos, aquellos que tienen hijas, que Dios las ha bendecido con hijas, algo que podemos aprender es que como varones tienen que ayudarle a sus hijas a vestirse apropiadamente. No dejen que su mujer determine la línea. Ustedes como varones son los que deben determinar la línea. Y aquí hay una gran tristeza porque si aquella mujer o doncella no tiene papá, pues le va a batallar mucho más. O sea, el varón no debería de verte más de una vez. El varón no debería de verte para codiciarte. Tienes que tratar de implementar todo para que eso no suceda. Entonces, eso es algo que podemos aprender en el caso de Dina. Sus hermanos la vengan, pero al vengarla, hermanos, ocurre algo triste. Ellos pierden su primogenitura. Pierden su derecho por un error que cometieron. Ahora, yo creo que cualquiera diría que lo que hicieron ellos es justo. Si tú violas a mi hermana, pues me voy a ir con todo contigo. Si tú violas a mi hermana, te voy a matar. Yo creo que esto sucedería en cualquiera de ustedes en cuanto a sus hijas. Si alguien tocase a alguna de sus hijas, yo creo que ustedes se irían con todo contra la persona. Esto es humano. Es la parte de protección, de hacer. Pues eso fue lo que hicieron. El problema es que al hacer eso, desobedecen a su padre. O sea, ellos no pueden hacer eso en contra de su padre. Y aquí hay algo importante, hermanos. Ellos pensaron que no era justo lo que estaba haciendo Jacob. Pero al parecer Dios ve más grande la desobediencia al padre que la injusticia en Jacob. ¿Acaban de entender lo que acabo de decir, hermanos? Esto es para Dios, es no obedeciste a tu padre, te voy a quitar la primogenitura. Eso fue mayor que lo que sería la injusticia de Jacob. Al final del día los padres saben lo que están haciendo. Entonces, ahí sí oraré mucho por ustedes porque realmente yo creo que tener hijas es una de las complicaciones más grandes que tiene el ser humano. Y cuando la hija sale tremenda, como decimos por ahí, pues... Pero yo siempre he dicho que la más tranquila es la más tremenda, hermanos. Según mi experiencia en los 30 años de ministerio, la más calladita, la más tranquila es la más tremenda, hermanos. ¿Okay? Tiene la musiquita por dentro. A veces es mejor saber con qué estamos lidiando que no saber con qué estamos lidiando. Y ese es el problema que tuvieron con Dina. Es triste, hermanos, porque la historia de Dina solamente muestra el problema que tendría Jacob en la tierra que vivía.
Entonces es triste porque tú dirías, la hija de Jacob, pues sería mencionada de una manera más especial. No, literalmente es el único concepto en el que sucede. Nada más se habla de su violación, se habla de la razón por la cual le quitan la primogenitura a Simeón y a Leví, se habla del problema que tuvo Jacob con sus hijos y nada más. Entonces, podríamos resumir que la única cosa que se menciona de la hija de Jacob es eso. Y entonces dices, pues qué triste, ¿no? Porque tú dirías, es la hija del patriarca. Bien, debería haber sido un excelente ejemplo como mujer para el pueblo de Israel, pero un error le costó muy caro a ella, a sus hermanos y a todos los demás. Entonces, sí, corresponde orar mucho por ustedes, los que tienen hijas, y aquellos que no tengan hijas, pues les agradezcan a Dios que no tienen hijas, y si tienen, pues hay que cuidarlas mucho para que no suela pasar. Entonces, luego de esta Dina, finalmente la Escritura habla de que Dios se acuerda de Raquel, y ahora Raquel va a tener finalmente el hijo que tanto anhelaba, finalmente el hijo que tanto esperaba. Fíjate que Raquel, cuando veía a su hermana Lea, veía a Lea, y Lea pues ya para este instante tenía 6 hijos, tenía una hija. Si le añades los 2 hijos que tenía con la sierva, eran 8 hijos, una niña, y luego pues ella solamente tenía 2, y eran los 2 hijos de Bilha, y Bilha se había metido con uno de los hijos de Lea. Entonces esta estaba totalmente triste, acongojada. Pero finalmente Dios le va a quitar esa afrenta, y ahora finalmente va a tener un hijo, el cual se llama José. Y José, hermanos, el nombre José significa Dios me añade, o Dios me ha añadido. Bien, como lo dice ella, y Dios ha quitado mi afrenta. Entonces, eso es lo que sucede en este concepto, y la gran alegría para Raquel era ello, que finalmente Dios la había escuchado, que finalmente Dios había sido. Aquí hay un paréntesis que quiero hacer más, ¿ok? Nosotros, tú y yo, vamos a conocer mucha gente que no puede tener hijos. Que esto es algo que pasaba en aquellos tiempos, antes de los tiempos de los patriarcas. Tenemos a Sara, que no tiene hijos, que no puede tener hijos. Tenemos a esta Raquel, que no puede tener hijos, y tenemos a Ana, que no puede tener hijos. Hay muchas mujeres que no pueden tener hijos, ¿ok? Entonces, lo que tú tienes que entender como mujer es que el hijo o los hijos son una de las bendiciones más grandes que Dios te puede dar. Para muchas de ustedes que pueden tener hijos, que se les hace no fácil, pero que no es tan complicado tener hijos, tienen que ser muy sabias en su trato con las mujeres que no han tenido hijos. Hay veces la gente sigue preguntando y pregunta, oye, ¿y para cuándo? ¿Para cuándo? Pues es que no se trata de ellos. O sea, Dios ha decidido, oye, ¿cómo le vas a hacer? Entonces tienes que ser muy sabia en ese aspecto, ¿verdad? A veces en nuestra imprudencia decimos, mira, yo conozco a alguien que da masajes y te aseguro que quedas embarazada después del masaje. No se trata de masajes, no se trata de hierbas. Al final del día Dios es el que abre el vientre y el que decide quién va a quedar embarazada. Pero en nuestra imprudencia cometemos varios errores. Entonces ahí es algo que tenemos que aprender en cuanto al concepto de Raquel. Raquel no podía tener hijos, finalmente Dios le da el hijo y le llama José. Ahora, ¿qué sucede con José? Vamos a leer las 2 profecías, Génesis capítulo 49, versículo 22 al 26, donde se da la primera bendición. Recuerden que en todos estamos viendo las 2 bendiciones, la bendición de Jacob y la bendición de Moisés. La bendición de Jacob con el hijo y la bendición de Moisés cuando antes de entrar a tierra prometida con su tribu. Entonces, ¿cuál es la bendición que le da Jacob a su hijo? José, dice ahí, es la cría de un burro salvaje. La cría de un burro salvaje junto a un manantial. En la última lección vimos en el caso de Isaacar y veíamos que el burro no es algo que, hermanos, no tiene un concepto que, hermanos.
Es un concepto occidental. ¿Qué creemos nosotros acerca de los burros? Que son burros, que no son, ¿qué, hermanos? Inteligentes. En este caso, los orientales no lo ven de esa manera. José es cría de un burro salvaje, la cría de un burro salvaje junto a un manantial, uno de los burros salvajes sobre la cresta de la tierra. Los arqueros lo atacaron ferozmente, le dispararon y lo hostigaron, pero su arco permaneció tenso y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob. O sea, aquí te empiezas a dar cuenta que José es favorecido sobre todos sus hermanos, no solamente por Jacob, sino por Dios. ¿Ok? Y dice, por el pastor, la roca de Israel, que el Dios de tu padre te ayude, que el Todopoderoso te bendiga con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones de las aguas profundas de abajo y con bendiciones de los pechos y del vientre. Que mis bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mis antepasados y alcancen las alturas de los montes eternos. Que estas bendiciones descansen sobre la cabeza de José, quien, pon atención, es príncipe entre ¿quién? Sus hermanos. José era no el menor, pero uno de los menores, penúltimo, y él sería el príncipe sobre sus hermanos. La bendición vino después de que regresó de Egipto. Entonces no está hablando de lo que haría o pasaría durante su estancia en Egipto, está hablando de después, cómo sería considerado José entre ellos. En Deuteronomio 33, 13 al 17, lo explica de una manera distinta. A José dijo, bendita de Jehová será tu tierra. Y dice, con lo mejor de los cielos, con el rocío, y con el abismo que está abajo, con las manos escogido del fruto del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Fíjate cómo lo está colocando tanto Jacob como Moisés como el príncipe. Esto es, si es príncipe, es cabeza. Él es el primogénito. Él es el que está sobre ellos. Esta es la bendición de Jacob, esta es la bendición de Moisés. Él es el que recibe la primogenitura. Y dice ahí, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos, como el primogénito. ¿Sí ves? Por eso sabemos que Él es el que recibe la cabeza de la corona de la primogenitura. Él es sobre sus hermanos. ¿No es normal esto? Sí. Si vemos la primogenitura, nació Ismael primero, pero no la tiene Isaac. Nació Esaú primero, pero la tiene Jacob. O sea, el concepto de la primogenitura no solamente es el concepto del nacimiento. El concepto de la primogenitura es el concepto del estatus. El estatus de autoridad. Entonces, en este caso, José tiene primogenitura sobre ellos. Pero fíjate, José se le compara aquí, dice, con un toro. Dice, primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. ¿Por qué? Judá es león. Judá es león. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Zabulón, Isaacar es ¿qué? Es burro. O sea, empieza a ver cómo empiezan a compararse. Y en el caso de este José, luego veremos que se le compara como un lobo. A su hermano como un lobo y a él como un toro. ¿Por qué el toro, hermanos? Porque el toro es el animal más valioso del patrimonio de ellos. No es la vaca, no es el burro, no es el caballo, es el toro. Porque el toro es el que da la simiente a todas las vacas. Si hay toro, siempre va a haber ganado. Si no hay toro, se acaba el ganado. Entonces el toro es el más importante de todos. Entonces a él se le considera ese primogénito como el toro.
Ahora, él recibe la corona de esta manera. No fue Rubén por lo que hizo con su madrastra, no fue Simón ni Leví por lo que hicieron por cuanto hizo su hermana Dina. No es Judá tampoco, porque Judá recibe la corona o la cabeza de la corona real. Pero en el caso de José, él recibe la primogenitura, a pesar que era el 11º hijo de Jacob. Pero ¿cuál es la diferencia? José es el que Dios ama. José es el que Jacob ama. Y aquí voy a hacer una pregunta que los quiero hacer pensar, ¿ok? Si Dios nos ama a todos, ¿por qué Dios le da ciertos dones superiores a unos que a otros? ¿Acaban de entender lo que acabo de decir, hermanos? O sea, si Dios nos ama a todos, ¿por qué le da a Dios dones superiores a unos que a otros? Esto es, ¿por qué le da a José la primogenitura? A ver, hermanos. Sí, Tony. Es que yo creo que para eso tenemos que conocer nuestro lugar. Y nuestro lugar es que nosotros somos barro, y como dice adelante ahí, que hace para utensilios para obra, que nosotros, o sea, ir contra eso, determinar eso. Simplemente Dios es Dios y Dios nos da lo que Él quiere darnos. ¿Y cómo llegamos a ese punto cuando dices no tenemos nosotros que Dios le da? ¿Cómo llegamos a ese punto, hermano Jonathan? Cada quien tiene su propósito. Eso no anula que veas con celos al que tiene más dones. Si tú lo ves con celos, tus celos son el resultado de la incongruencia y reverencia a Dios. Esto es, si Dios le da a alguien algo, le da dones, y alguien le tiene celos, es porque esta persona no ha mirado que lo que tiene le ha sido dado por Dios. Y al tener celos contra esta persona no está en línea con la voluntad de Dios. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Ahora, fíjate cómo dice Cantares 8:6. Dice, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Y se considera que esto fue exactamente lo que pasó con este José. ¿A quién amaba realmente Jacob? A Raquel. Porque fuerte es como la muerte el amor. Pero el amor de alguien produce celos en otras personas. Aquí es donde tú tendrás que decidir dónde te vas a colocar. ¿En el amor o en los celos? Dice ahí, duros como el Seol de los celos. Versículo 3 del capítulo 37 de Génesis dice así: llamaba Israel a José más que a todos sus ¿qué? Sus hijos. ¿Era acaso la culpa de Simeón, Leví, Judá o Rubén que su madre fuera Lea y que no fuera la que quería su padre? ¿Era acaso la culpa de Aser, de Gad, de Daniel, que sus madres fueran Bilhá y Silpá? Fíjate cómo está todo como enredado. Y luego, ¿pero por qué lo amaba más? Dice, porque lo había tenido en su vejez y le hizo túnica de diversos colores. Normalmente, el único que recibe una túnica especial del padre es el que tiene la primogenitura.
Por eso se entiende que José tiene la primogenitura también. Pero yo soy un hijo entre 3 hermanos más. Mis padres no están aquí ahorita, pero estoy seguro que ellos, y reitero, hermanos, todos ya hemos hablado de esto muchas veces, todos aman más a alguien, ¿ok? Esto es un concepto que lo seguimos debatiendo, pero todos aman más a alguien, hermanos. Si el amor es una acción, alguien de ustedes hace más por uno de los hijos que por otros. Y a veces es la experiencia con esos hijos que amas menos que te han hecho que los ames menos. Tal vez fue la situación en que naciste, la madurez en que los tuviste, en el caso de aquí era la vejez, porque lo tuvo en la vejez. Sea como sea, eso es lo que sucede. Pero, ¿qué culpa tienen los otros 10 que no los ame igual, hermanos? Esto también es don que Dios ha dado. Ahora, algo interesante, hermanos, como primogénito él, hay algo que va a suceder. Como primogénito, su dirección tiene que ser hecho fuera de Canaán. El amor que le tenía a su padre hizo que sus hermanos tuvieran celos con él. Los hermanos tuvieron celos con él y sus hermanos lo querían matar. No lo querían vender, lo querían matar. Pero uno de ellos es el que intercede y dice, Judá, ¿saben qué? Vamos a venderlo mejor. Iba pasando ahí una caravana para Egipto, vamos a venderlo, y lo vendieron. Pero hay varias cosas que vemos en el carácter de José, porque él tenía que ser el primogénito. Porque la primogenitura no se da solamente por el concepto de nacer primero, sino por las cualidades, por el carácter que tiene esa persona. Y esto también es don de Dios. Mira, por ejemplo, en el caso de José, hay ciertas cosas que vemos en José. Mira, si tú ves a Rubén, hermanos, Rubén se metió con su madrastra o con una de las siervas de su mamá. Entonces, en Rubén lo que estás viendo es una irreverencia total. Si ves, por ejemplo, a Simeón y Leví, no respetan a su padre, van en contra de lo que había hecho su padre. Pero el concepto de José es esto, hermanos, es que no siempre los hermanos mayores son los más aptos para dirigir una familia. Y esto lo podemos ver en el caso de él. No siempre los mayores son los que deben de recibir la primogenitura en el concepto de estatus. Por ejemplo, si vemos a José, hermanos, algunas de las características que tiene José es, por ejemplo, José tiene resiliencia, y lo podemos ver a través de todo. O sea, lo hacen esclavo, lo van a matar, lo hacen esclavo, lo llevan como siervo de Potifar, lo acusan, lo meten a la cárcel, y él supera todo eso, hermanos. Te voy a preguntar, hermanos, quiero que lo medites. ¿Crees que su hermano Rubén hubiera tenido esa resiliencia? Y esto es don de Dios. O sea, si Rubén se hubiera comportado como el primogénito, no hubiera afrentado a su padre con su mujer, con su siervo. Si él hubiera tenido eso, no hubiera querido matar a su hermano. Si él hubiera comportadose como el más adulto, no hubiera dicho, no lo vendamos, vamos a resolverlo porque sabemos cuánto amor le tiene mi padre a nuestro hermano. Esto es algo interesante porque la resiliencia es algo del carácter. Y lo que tú tienes que ver, hermanos, es que tus hijos, una parte tuya es educarlos y otra parte tuya tendrás que aceptar los dones que Dios le da. Esto es, tal vez tú vas a favorecer a uno de tus hijos, pero a lo mejor el que tú favoreces no recibe los dones precisos para tener ese concepto de primogenitura. Entonces tú te tienes que alinear con Dios cuando ves que alguno de tus hijos tiene ciertas cualidades
que solamente pueden ser dadas por Dios. Y esto es algo muy, muy importante, hermanos. No solamente ello, hermanos, cuando vemos el concepto de José, su sabiduría era increíble. ¿Por qué? No solamente, hermanos, tenía sueños, sino que sabía interpretar los sueños, sabía interpretar los símbolos y las señales, pero lo más importante es comprendía lo que éstas significaban. No todos los hijos tienen ese concepto de sabiduría. Tal vez uno de tus hijos tiene sueños, pero no sabe interpretarlos. Tal vez otro tenga sueños y sabe interpretarlos y no sabe cómo adaptarlos, no sabe cómo comprenderlos. Y esto también es don de Dios. Si tú tienes más de un hijo o una hija, te vas a dar cuenta que, oye, ¿por qué mi hija, por qué no salió tan listilla como la otra? ¿Por qué esta le batalla tanto como? O sea, este es un concepto. Esto también es dado por Dios. No solamente ello. Su sabiduría, hermanos, la cual tenía, lo llevaba a actuar con mucha misericordia. Hay algo muy interesante acerca de ello, hermanos, porque era tanta su misericordia de José, se comportaba como el hermano mayor. ¿Y el hermano mayor qué hacía, hermanos? Vienen sus hermanos, tiene el poder de matarlos, es el segundo en cargo y no los mata. ¿Y por qué no los mata? Porque tenía una increíble misericordia. Algo muy interesante, hermanos. No voy a poder acabar en esta lección, tengo que extender un poquito más. Cuando él ve a Benjamín, que era su hermano el más pequeño, Benjamín o Benoni, lo cual significa que le quitó la vida a su madre, porque cuando nace su hermano de Raquel, su madre muere. Entonces su papá queda viudo de Raquel, y Raquel es la única que no está enterrada con los patriarcas. Su padre se le muere su amor, su gran amor. Luego a su padre piensa que mataron a su primogénito, a José. Y lo único que su padre tiene es ahora a Benoni, pero que le pone el Benjamín, el hijo de mi diestra. Entonces, es interesante porque él tenía tanto temor que cuando sus hermanos van a salir, dicen, váyanse ustedes, pero no se lleven a Benjamín. ¿Se hagan ustedes de la historia, hermanos? Váyanse ustedes, no quiero que se lleven a Benjamín. Pero hablo de la misericordia, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando José ve a su hermano, la Biblia lo dice. Cuando él vio a su hermano, lo que vio fue la cara de la madre de su hermano. Sabía que él era hijo de su madre. ¿Sería que se parecía a su madre? La escritura dice, y sabía que era hijo de su madre. Fíjate cuántos años ya habían pasado, hermanos. Y lo que él estaba viendo en su hermano, Benjamín, en Benoni, era el rostro de su madre. O sea, ¿quién realmente se estaba comportando como hermano, qué, hermanos? Mayor, como primogénito. En pocas palabras, hay veces nosotros y nuestros hijos deberían de ser misericordiosos con sus hermanos. ¿Por qué? Porque si no lo son por ellos, al menos porque llevan el rostro de su madre. Y esto es algo que solamente es parte del don de Dios. Porque les voy a preguntar, hermanos, cuando Rubén, Simeón, Leví, Judá vieron a José, no veían a su madre, pero tampoco veían a su padre. Y lo odiaban y lo aborrecían porque él interpretaba los sueños y decía que él iba a ser como el sol, como la luna, cosas como que él era el príncipe entre ellos, hermanos, y lo era. Él era el primogénito, se los había dicho de varias maneras en los sueños. Pero es increíble, hermanos, que sus hermanos tuvieran esa misericordia con él, pero él sí lo tenía con su hermanito. Ahora, quiero que piensen, porque yo fui el menor de la familia, hermanos, yo nunca podré entender este concepto de los hermanitos. Pero se supone que los hermanos mayores siempre tienen que ver por los hermanitos. Al principio lo hacen porque sus papás los mandan que lo hagan.
Pero después se supone que lo van a hacer porque se comportan como si fueran los primogénitos. Y siempre los papás es, cuida a tu hermano el menor, cuida al más pequeño, cuida al más chiquito. Y José, cuando ve a sus hermanos, es más, se sientan en la mesa y los manda a acomodar a todos, hermanos, en orden por edad. De tal manera que el que quede sea, ¿qué? Su hermanito. Porque veía el rostro de su madre en su hermanito. Y hace que se siente cerca a él. Y luego le manda a decir a aquellos, quiero que le den 5 veces más la porción de la comida. Era el único que no lo había vendido, hermanos. Pero en él veía el rostro de su madre. Entonces, algo que podemos implementar en nuestras familias es esta. Cuando veamos que se peleen porque los hijos se van a pelear, tratemos de ayudarles a que tengan misericordia para con sus hermanos. Porque era tanta la lealtad, hermanos, que tenía José, hermanos, para con su hermanito. Luego dice, ¿saben qué? Póngale al costal la copa de plata, ¿cómo, hermanos? Y me lo van a dejar, ¿qué? Aquí quiero que se quede. Es un concepto de, ¿qué, hermanos? De misericordia. Entonces, lo que podemos aprender nosotros de esto, hermanos, es, si tú tienes hijos, enséñales a que amen a sus hermanos, aunque no se parezcan a veces a su madre. Pero hay veces los hijos tienen hasta ese don, sacar la cara de su mamá. Y si saca la cara de su mamá con más razón, deberían comportarse de esa manera. Hay veces no, ¿va? Dices, ¿quién sabe dónde salió este? Este está medio raro. Pero algunos tienen el sello de mamá. Y ese es el amor que le tenía. Pero ya cuando crecemos, a veces no se ven ya las edades. Porque a veces la vida nos maltrata. Dices, ¿qué te pasó? Y a veces los menores parecen mayores. Y los mayores parecen, ¿qué? Menores. Pero el concepto de misericordia siempre debería de estar ahí. No voy a terminar, hermanos. Me faltó la parte del Benoni, pero bueno, eso ya lo veremos en la próxima lección. Me tengo que extender 2 clases más, pero bueno. Muy bien, lo voy a dejar ahí, hermanos. Preguntas, hermanos, comentarios. Preguntas y comentarios de estas lecciones, Dina y José, los hijos de Jacob. Estoy bien en mi ser, estoy bien en mi ser. Reinos bien, reinos vastos siempre, reinarán. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, Yo me encuentro reinos vastos en lo siempre, que soy. reinarán. Siglos pasan, tiempos cambian, pero Descanso, eres mismo serás serás. Reinos bien, yo me encuentro reinos vastos en lo que soy. Siglos pasan, tiempos cambian, pero Descanso, libre soy, libre soy, libre avergonzado estoy de lo que soy, mis manos sucias
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.